oramos y decimos: Padre, gracias te damos por la misericordia con la cual tú nos sostienes. En el nombre de Jesús te lo ruego, manifiesta tu misericordia sobre nuestras vidas, Dios, y cúbrenos con tu sangre preciosa. Derrama de tu bondad sobre nuestras vidas, te lo ruego. Te lo pedimos, Dios, cúbrenos y manifiéstate, Señor, con misericordia sobre cada uno de los que estamos en este lugar. Te lo pedimos, Rey, manifiéstate y gracias por la obra que has de hacer sobre tus hijos, Dios. En tus manos nos ponemos y te ruego, derrama de tu gracia, derrama de tu misericordia sobre nosotros y abre nuestro corazón, Dios, y que podamos expresar un pensamiento que traiga paz y gozo a cada uno de tus hijos. Lo pedimos, Dios amado, gracias por la obra que has de hacer tú y en tus manos estamos, Rey amado. Amén. Amén. Mire, hermano, vamos a platicar un poco sobre esta situación. Ayer estábamos platicando algo y creo que vamos a ver algo, porque mire, aquí hay una situación en la cual usted y yo tenemos que empezar a trabajar. ¿Qué es lo que ocurre? Mire, en primer lugar ahí es Job el que está hablando, Job capítulo 7, verso 20. Lo que me interesa es la parte que él dice: ve, soy una carga para mí mismo. Entonces, mire, a veces hay cargas. Y uno de los problemas de las cargas precisamente está en que lamentablemente la gente no ha logrado comprender lo que hay. Y mire, ¿qué es lo que ocurre en ese sentido? Usted tiene que evaluar algo. Mire, ¿cómo va a ser posible que hasta usted mismo es una carga? Hermano, mire, si una persona es una carga para sí mismo, ¿qué está diciendo? Hermano, ¿qué pensaría de una persona que dice eso de sí mismo? ¿Ah? Él dice: me he convertido, soy una carga. Ahora, el punto, mejor empecemos. ¿Qué idea tiene usted cuando se habla de carga? Hermano. ¿Ah? ¿Llevar? Sí, señor. Sí. Un peso. Esa es una carga, ¿verdad? Entonces, mire, ahorita, mire lo que dice aquí el diccionario bíblico, habla precisamente un peso, la carga, habla precisamente el hecho de que una persona puede estar llevando, obviamente en este caso es incluso una sentencia. Mire, déjeme que le explique esto en este punto, porque mire, llevar un peso, obviamente viene usted y lo pusieron a cargar. Fue usted, hermana, al mercado. Fue al mercado, tiene que llevar las bolsas. Esa es una carga, ¿verdad? Es algo que usted tiene que llevar. Ahorita vino el del gas, trajo el tambo. ¿Qué hay que hacer con el tambo? Hay que cargarlo. Bueno, él tiene vehículo, pero si usted fuera a recogerlo o compra un tambo de agua, ese es llevar una carga, ¿verdad? Pero es algo temporal, que le repito, no le afecta mucho, salvo que se cansa usted. Pero cuando se habla de otros aspectos, como el tributo, eso sí es un poco delicado, porque el tributo es la imposición que a veces se pone sobre alguien. Ahí en un momento le hablo de esa. Pero de esta me gusta el aspecto porque dice llevar como carga una sentencia. Y la sentencia, ese sí es delicado, porque ¿sabe qué es lo que hace precisamente la sentencia? Viene y se convierte en carga porque se convirtió en una acusación. ¿Por qué hay gente que viene en la vida cristiana y no está bien en su vida? Porque vive con la acusación de los errores del pasado. Hermano, todos nos hemos equivocado en algo. ¿Cuántas veces se equivoca usted al día? Fíjese, esto es lo primero que tendríamos que ver. Permítame, hermano. Lo primero que tenemos que ver es el hecho de que usted en algún momento, hermano, les repito, puede ser que tenga una carga. No usted, alguien por ahí. ¿Cuál es la carga? Lamentablemente, hermano, viene errores de hace 20, 30 años y que todavía ahora nos están afectando. Esto, mire, hermano, cualquier persona lo puede vivir. Considere usted en la vida familiar un hombre que siendo joven, siendo casado, se enamoró de alguien más y tuvo un hijo fuera de matrimonio. Ese es algo que
toda la vida va a vivir con él. Viene alguien, me recuerda un amigo, mire, ese hombre no era cristiano obviamente en ese tiempo, él era consumidor y vendedor de drogas. Incluso le iba bien que hasta llegó a comprar casa, pero como consecuencia del vicio que él tenía, después ya no vendía, hasta la casa remató. Se quedó sin nada. Y en el tiempo final, hasta que murió, su familia toda la vida tenía que vivir alquilando. Y esa era una carga para él. Porque mire, lo sentenció un error del pasado. Entonces, mire, eso es parte de los problemas que hay, porque ahora, cuando regresamos aquí, él dice, soy una carga para mí mismo. Entonces, él está diciendo, yo llevo un peso, pero el peso no literalmente era un tambo de agua, sino hay actitudes que están llegando a la vida de él, y es donde usted tiene que evaluar, porque mire, la Biblia dice esto, en la carta a los Gálatas, cada uno dice, llevará, ¿qué dice? Cada uno lleva su propia carga. Pero previo a eso, a llevar su carga, tiene que probarse para ver realmente si hay motivos para gloriarse o no. Es decir, hay que ver el resultado de lo que hemos hecho. Porque según lo que la persona hizo, eso es motivo de ¿qué? De gozo. O eso puede ser una fuente de ¿qué? De problemas. Porque mire, póngase usted a pensar, un niño perdió el año pasado. El niño, para él no es tanto el problema. Simplemente dice, mira mamá, me fue mal, perdí el año, voy a repetir. Me cae bien la maestra, por eso mejor sigo en el mismo salón. No es tan bueno, pero mire, ahí está. El niño no está consciente. Pero, por ejemplo, un adulto que trabaja y que tiene que hacer el esfuerzo de ir a estudiar porque desea superarse para darle una mejor vida a su familia, y como consecuencia de su trabajo, que salía tarde y todo lo que pasaba y perdió el año, para él sí es una carga, fíjese, porque dice es un esfuerzo grande, aunque pague menos. Tal vez esté en la San Carlos, paga poco. Pagaba más por el colegio del hijo, pero para él es una carga grande. ¿Por qué? Porque él sabe que se perdió un año. No fue clases, lo que perdió fue un año de vida. Él sí está consciente y se da cuenta. Entonces, por eso uno tiene que evaluar en primer lugar. Pero entonces, mire hermano, déjeme que le muestre, porque de los aspectos que nosotros tenemos que empezar a revisar es esto. Porque, ¿qué cargas puede llegar la gente? Puede llevar cosas que en algún momento, mire, viene Dios y está trabajando en la vida de él. Por ejemplo, aquí está Moisés. Viene Moisés y se pone a hablar con Dios. Pero mientras habla con Dios dice, has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí. Mire, yo ya le dije, hay gente que hay que admirar. Una maestra, hermano, hay que admirarla. Porque, ¿cuánto es lo que se da, hermana? ¿Dónde está tu mamá? Ah, esa tu mamá, ¿por qué se va para abajo? Tú diste clases, ¿cuánto es el promedio de una clase de niños de que debería tener? ¿Cuánto? 15, ese es lo óptimo. Pero una escuela, por ejemplo, tiene hasta 80, ¿verdad? Lo normal, 80, fíjese. Ahora mire, aquel día que vino Carlitos dijo, él atiende como 200, ¿cuánto era? Más de 250 niños, capacitando en alabanza. Va, fíjese, 250. Mire, qué cantidad. Ahora, póngase usted a pensar un poco más adelante, porque viene Moisés y él ya no tenía ese grupito de gente. Mire, aquí en Amatitlán, según habían dicho, hace como unos 5 años, habían más de como 110,000 personas. Aumentémosle, que ahorita hubiera 125,000 aquí viviendo en Amatitlán. Mire la carga que lleva el alcalde o la alcalde de este tiempo. Mire, es fuerte, pero no es mucho, porque sabe que Moisés viene y él cuando salieron 600,000 hombres, más mujeres, más niños. Póngale usted así, por cada hombre, 2 mujeres, porque recuerde que la estadística habla en algunos lugares de 7 mujeres y un hombre por cada varón. Fíjese, entonces tirémosle 2 a 1, 2 mujeres y un varón, 600, 120,000 mujeres. Y tiren niños. Un niño normalmente, un hogar, así como ellos que estaban en el desierto, no había luz, no había tele. ¿Cuántos niños había?
tiremos 3 millones de personas. Ahora, ¿qué dijo Moisés? La carga de este pueblo, ¿ve? Es mucho lo que yo estoy aguantando. Y mire, esa es una situación delicada, porque ahora vea, la gente en algún momento va a tener una carga, pero lo primero hay que ver algo. Mire, ¿qué es lo que hace? Dios cuando hace algo, por ejemplo, el libro de Evangelio de Mateo capítulo 25, cuando dieron los talentos, dice que a uno le entregaron solamente 1, al otro le entregaron 2, al tercero le entregaron 5. Pero lo fundamental dice, a cada uno, según su capacidad. ¿Qué capacidad tenía Moisés? La suficiente para aguantar eso. Ahora, él dijo, es mucha la carga para mí. No es cierto, sí aguantaba. Ahora, ¿cuándo lo dijo? Cuando estaba enojado. Es que, mire, hermano, ¿sabe cuándo la gente se siente con cargas? Cuando su carácter cambió. El momento, hermana, que usted, mire, sus hijos, ese día, el día de la madre, todo el mundo quiere a la mamá, ¿verdad? Ese día, ellos descompusieron cualquier cosa, como es el día de la madre, ese día no se enoja la mamá. Pero, otro día que usted esté enojada, y le hacen lo mismo, ¡ja, hermana! Ya quiere vender a sus hijos. ¿Se da cuenta? Eso es lo que pasa. ¿O nunca se ha enojado usted con sus hijos, hermana? Hermanas. ¿Y qué ha querido hacer con ellos? Mire, pues regresemos con Moisés. Entonces viene Dios y le da bueno, le dice, ¿sabes qué? Está bien, tú dices que es mucha la carga, entonces escoge varones, entonces le pone las características. La Biblia 60 dice, varones de virtud, que tengan temor de Dios, que sean varones de verdad, gente que aborrezca la avaricia. Mire, y ahí los iba a poner sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10, y cada uno de ellos iba a atender gente todo el día, también igual que Moisés. El punto es que, mire, ya vino él, y los casos más difíciles son los que llegaban con Moisés. Entonces empieza la delegación, empieza la tarea en la cual ambos van a estar ocupados. Pero ¿y eso qué dirá usted? Mire, hay un punto importante en esto, porque una de las situaciones que usted tiene que ver es que Moisés ya no era el único, sino tenía ayudas. Entonces, ¿sabe? El primer problema, ¿por qué a veces la gente se siente cargada? ¿Ah? Porque él lo quiere hacer todo. De los errores que todos cometemos es eso. Mamá, te ayudo. No, muy patojo, no hagas nada. Después, mamá, ¿y por qué estás enojada? Porque solo yo hago las cosas. Es frase de madre, ¿verdad, hermano? No sé si su hijo estará conmigo de acuerdo. Pero, hermano, ese es el problema. ¿Por qué nos cargamos? Porque, hermano, no soltamos. Porque tenemos miedo, porque, hermano, usted y yo tenemos un problema, y es el hecho que creemos que nadie hará las cosas tan bien como usted las hace. Y le voy a contar algo, los otros lo van a hacer bien, porque son más creativos. Uno de los problemas que usted tiene, por ejemplo, es que empiece a hacer algo según el método que aprendió usted en 1950. En cambio, su hijo, hermano, aprendió algo hace 3 meses. Y si tiene dudas, ni le pregunta a usted, solo se mete a YouTube y ahí ve los tutoriales. Y ahí aprende. Hasta la vez pasada salió una señora que hizo una casa usando tutoriales. Fíjese. Pero mire la cuestión. Ahora, le repito, ¿por qué la gente se carga siempre? Porque no quiere dejar que otros hagan algo. La nena en ese tiempo quería ayudarle a lavar la cristalería. ¿No decía usted? Ahora su hija tiene 20 y tantos, dice, ayúdame. Ella es la que le dice no, porque nunca aprendió a hacer las cosas bien. ¿Se da cuenta? La primer carga es esa, hermana, donde usted y yo no queremos enseñar a los demás. Mire, hace tiempo allá en la capital había un cliente, un hombre que tenía su negocio, era un gran depósito, y como él era ya el que manejaba el negocio desde el inicio, le iba bien, él manejaba las cosas, pero cuando la esposa y los hijos llegaban a ayudarle y ellos estaban aprendiendo, se equivocaban y por supuesto él se enojaba. Entonces los trataba mal, él no era cristiano, los trataba mal. Como los trataba mal, ¿sabe qué hizo? Cada uno de ellos poco a poco se alejó y ya no llegaron más al negocio.
Pero él un día, lamentablemente, falleció. Ahora, como él nunca dejó que ellos aprendieran, él llevó toda la carga del negocio. El día que él se murió, ellos tuvieron que llegar a agarrar el negocio y empezar a trabajar. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Como ellos no tenían experiencia, me decía uno, mire, delante de ellos le robaban dinero. Y el negocio iba fracasando. ¿Por qué? Porque el que nunca los dejó, después quería que hicieran las cosas bien, pero ya para qué, nunca los capacitó. Hermano, el error que nosotros cometemos, les repito, está en ese sentido, de que todo lo que hay que hacer, solo yo lo puedo hacer. Y eso no es así. Usted quiere quitarse una carga, aprenda a soltar. Suelte el timón del carro, hermano. Porque ese es incómodo. A veces, hasta en eso, hermano, es incómodo de que usted tiene 40 años de experiencia de manejar, pero hermano, y su hijo tiene apenas tanto. Usted quisiera que manejen igual que usted, ¿no? Tienen que aprender todavía un poco más, aunque sepan manejar. Miremos esta cuestión. Éxodo 17:12 habla precisamente nuevamente de Moisés. Se recuerda que ellos estaban en una batalla. En la batalla estaban y precisamente dice que Moisés, el pueblo de Israel estaba abajo, peleando, creo que era contra los amalecitas. Entonces dice, cuando Moisés levantaba las manos, el pueblo de Dios prevalecía. Y cuando Moisés bajaba las manos, ¿qué pasaba? Iba perdiendo. Entonces, ¿cuál era la clave? Esa es la figura de la intercesión. Fíjese, eso está en los versos anteriores. Pero entonces, mire, pasó algo, porque dice, las manos de Moisés se cansaban. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vienen a Aarón, viene Hur y lo agarran. Entonces, mire, primero le ponen una piedra. 1 Corintios 10 habla que la piedra es Cristo, ¿verdad? Aprendió a reposar en el Señor. Eso es lo primero que hizo. Y segundo, vinieron sus ayudas, Aarón y Hur, y mientras estaba sentado, ellos le sostenían las manos. Porque si ellos hubieran estado igual que él así, todos se cansan. Pero lo que hicieron es lo sentaron. Entonces Moisés, al estar así, era más fácil de tenerle las manos y así prevalecía el pueblo. Pero entonces, mire, hermano, aquí hay una cuestión, porque él se cansó. Entonces, ¿por qué se convirtió en una carga? Porque mire, lamentablemente, uno de los aspectos que habla esto es que la gente a veces hizo una oración, la gente a veces está haciendo una intercesión, y mientras más ora usted, peor se pone la situación. Mire, nosotros molestamos hace años a un hermano en la zona 5. Él contaba que un domingo se fue, dijo, no voy a ir hoy a la iglesia, y se fue al puerto. Y se fue a nadar con su familia. Pero él y su familia, ninguno sabe nadar. Y viene la hija y se le ocurrió meterse al mar. Y vino una ola y la arrastró. Y nadie sabía nadar. Dice que los hermanos pequeños, viendo cómo la hermana se ahogaba, y agarraban tierra, arena, y de cólera llorando tiraban la arena al mar. La esposa llorando y él un poco más calmado, dice, agarró sus manos, las puso sobre el mar y empezó a reprender. Y reprendió y el mar le devolvió a su hija, fíjese. Le repito, él no sabía nadar. Entonces salió la hija y ya, mire, dice, nunca más vuelvo a faltar de la iglesia. Tampoco era así la cuestión. Pero mire, la cosa es que él, le repito, en la intercesión estaba así. Pero un día empezaron a enamorar a la hija. Y dice, y aquellos lo molestaban porque el mar le soltó a la hija, pero cuando intercedía por el muchacho porque estaba con su hija, dice, mientras más oraba, más duro abrazaban a la hija, decía él. Hermano, mire, no sea que a usted le esté pasando lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mire, la gente se empieza ahí a cargar. ¿Por qué? Porque dice, ¿cómo es posible? Yo ya oré para que Dios me quite esto. Así dijo el apóstol Pablo. Y se le convierte una carga el interceder por algo. Porque mire, ya desmayó la gente. Pero Señor, Daniel dijo, 21 días he orado. Al primer día iba la respuesta. Pero había que esperar primero el tiempo de la respuesta. Y segundo, hermano, que se diera cuenta porque hay un trato de parte de Dios. El papá del pródigo, ¿cuánto tiempo ha de haber orado? No sé. Pero hermano, mire, una de las cosas es que se fue a una provincia lejana. Cuando se fue para allá, tenía dinero. Hasta en avión se fue.
Pero ahora venir de otro lado y no tiene dinero ni para comer, ¿cuánto tiempo se tardará? Hermano, ¿cuánto era para Perú? 12 horas más o menos, ¿verdad? Mire, 12 horas de viaje en avión. Ahora véngase usted a pie. Hermano, véngase usted a pie de algún lugar así. Ha de ser terrible. 3 meses y medio, 4 para llegar a México. 4 meses para todo. Sí, antes de... A pie. Ah, mire. O sea, si se viniera de Argentina para acá, a pie. Pues póngale, ¿ah? Sí, exacto. Mire, 6 meses, pongámosle así redondo, 6 meses para venir de Argentina para acá a pie. Ahora, ¿cuánto tiempo estaba el papá del pródigo orando? Señor, tócalo y que se venga, Señor, tócalo. Sí, ya venía en camino. Pero hermano, se iba a tardar 6 meses. Entonces, mire, pudo ser que el padre en algún momento dijo, no, ya me cansé de plano, no va a regresar. Y no fue así, porque un día el padre dice que todos los días salía y se ponía a ver un día a lo lejos, ¿qué es lo que vio? ¿Qué vio? Al hijo. Ahora, ¿cómo venía el hijo? Mire, venía bien trabajado por Dios. Porque el patojo que se enojaba si le daban frijoles parados, ahora aprendió hasta a comer concentrado de cochito. Ese ya no era lleno de cosas. Y la comida está fría, no tenga pena mamá, así me gusta. Mire, decía él, hermano, mire, venía bien trabajado por Dios. Pero se da cuenta, ahora ¿qué hizo el papá? No desmayó de interceder. Ahora, ¿por qué se lo digo a usted? Porque una carga viene a ser cuando nosotros estamos, Señor, pero ya pasé un día, ya me duele la garganta. David decía, mi garganta está enronquecida de tanto clamar, de tanto llorar. ¿Y hasta cuándo, oh Dios mío, hasta cuándo? ¿Cuándo me darán la respuesta? Él tal vez quería desmayar, pero seguía adelante. Y uno de los puntos, les repito, usted no deje de orar. Aunque les repito, no vea la respuesta en una semana, no vea la respuesta en un mes. Mire, yo me recuerdo cuando yo llegué a bautizarme en agua, una hermana en esa iglesia no la bautizaban porque ella no era casada. Y no era casada porque el esposo no era cristiano y él no se quería casar. Y ella dice que todo el tiempo se ponía a orar, y después de 7 años, un día vino el Señor, tocó al esposo y se convirtió. Y pasó como niño llorando. Ahí mire, se convirtió y solo se convirtió, quiso arreglar sus cosas y lo primero que hizo fue casarse. Y se bautizaron en agua los dos juntos, fíjese hermano. Pero ella cuando se bautizaba dice, mire, durante más de 7 años he estado orando por esto. Y llegó la respuesta de Dios. Pero ¿qué pasa si ella desmaya a los 5 meses? ¿Qué pasa si ella desmaya a los 2 meses? Hermano, que no se le convierte en carga el seguir orando por algo, aunque usted no vea la respuesta, no se preocupe, Dios está viendo esto. Pero entonces mire, hay un punto importante porque las dos ayudas, los que le ayudaron a sostener las manos de este hombre fueron Aarón y fue Hur. Y fíjese que precisamente lo que Aarón, de las cosas que se habla como, aparte de iluminado, es como maestro, es decir, había alguien que le estaba enseñando. Una de las cosas que nos permite a nosotros sostenernos prácticamente en el momento de la intercesión cuando algún otro quiere desmayar es que hay enseñanza. Y la enseñanza debe de provenir de parte de Dios. Debe ser algo que Dios permite que nos abra el entendimiento y así podamos orar hasta con entendimiento, hermano. Esa es una de las cosas que usted tiene que hacer. Y la otra era el fuego. Uno es el fuego, que se habla también la guianza del Espíritu Santo, la unción que necesitamos en algún momento. Mire este otro. Este es Absalón, antes de que se rebelara. Él cuando estaba incluso ya planificando hacerle daño a su hermano. Pero entonces viene y le dice precisamente a su papá, ¿verdad? Le dice que tenía esquiladores de ovejas y que venga el rey y sus siervos con tu siervo. Entonces viene David y le dice, no debemos de ir todos para no ser carga para ti. Mira hermano, ¿sabe qué es lo que se convierte a veces una carga? La manera en que usted administra su dinero, el sostener a otras personas.
Ahora, ¿por qué? Porque mire, está bien, él dijo, vamos a hacer la fiesta, de que tal vez sea, como tenía ovejas, era la fiesta del esquileo. Se recuerda que cuando David estaba en el desierto mandó con Nabal y le mandó una comisión de jóvenes, dijo, mira, llegamos en día de fiesta, porque el esquileo era una gran fiesta. Se dedicaban a quitarle la lana a todas las ovejas, pero mire, de las cosas que hacía, era comida para todos. Era un gran festival y era bonito, pero entonces fíjese que mientras él estaba allí es donde David le pidió alimentos y no le quiso dar nada. Pero entonces mire, viene él y dice, vengan porque es la fiesta del esquileo, va a haber comida como a usted le gusta, gratis, ¿verdad? Entonces contentos todos. Iban a llegar, usted sabe que uno se niega a algunas cosas menos para comer. Pero entonces mire qué pasó con él, dijo, con gusto vamos a ir, pero viene David, dice, no, dijo, si llegamos, porque solo David tenía que llegar y obviamente él llevaba un ejército que lo acompañaba. Y todos los demás llevaban acompañantes. Entonces dijo, no, va a ser mucho, no va a alcanzar, entonces va a ser una carga para ti. Entonces, ¿sabe qué es lo que pasa, hermano? En algún momento viene una persona y está ayudando y se le convierte en una carga. ¿Por qué? Porque mire, lamentablemente pasa algo. Están haciendo algo y que no puede sostenerse a todo con lo que tienen. Uno de los aspectos que usted tiene que hacer es reconocer sus límites, hermano. Lo que pasa, por eso Génesis 36:7 es donde precisamente dice así. Dice que estaban precisamente estos hombres, dice, la tierra donde vivían no podía ya, no bastaba para alimentar el ganado de ambos. ¿Qué es lo que pasa? Crecieron demasiado. Ese fue el problema, se recuerda, de Abraham y de su sobrino Lot. Dice, había muchos, tenían muchos pastores, había contienda porque era mucho lo que tenían ellos y se disputaban por eso. ¿Cómo fue que conoció Moisés a la que fue su futura esposa? La conoció precisamente porque cuando él estaba ahí y llegó, pasó algo. Vio que ellas llevaban al abrevadero ahí a las ovejas y los demás pastores las quitaban porque eran mujeres y las defendió. Pero mire, era un solo pozo de agua para que todas las ovejas, ya no era suficiente. Y ese es uno de los aspectos que uno debe tener en cuenta en algún momento. ¿Sabe qué ocurre, hermano? Uno debe tener una conciencia clara que hay límites donde usted no puede rebasar. Porque ¿sabe qué ocurre? Si usted viene, mire, usted dice, hermano, no tenga pena, hay que mi hijo se case, yo lo mantengo a él y a su esposa. Y después tiene que mantenerlo a él, a la esposa y a los nietos. Ya no se puede, hermano, no se puede. Usted debe ser consciente de algunas cosas. Eso significa, mire, ¿por qué se convierte en carga? Porque la gente no aprende a trabajar con presupuesto en su vida. Usted sí debe tener claro de cuánto tiene y de cuánto puede disponer. Fuera de los compromisos fijos que ya tiene, como agua, luz, teléfono, casa, que sea alquiler o pago de vivienda propia, ¿verdad? El punto es que, mire, usted tiene que tener claro sus límites. Y si la gente no tiene límites, ¿sabe cuál es el problema de la gente? Gasta y gasta. ¿Por qué cree que la gente tiene problemas con la tarjeta? Porque, hermano, no hay para tal cosa, no hay pena, un tarjetazo. El papel aguanta con todo, tiene razón. Aguanta el papel, pero el momento de pagar siempre va a llegar. Y si usted no hace lo adecuado, no planifica, tiene problemas como eso. Por eso, mire, ¿qué hizo Nehemías? En Nehemías 5:14 lo dice él. Porque, mire, había una crisis. Cuando llegaron con Nehemías, él se le dijeron, mira, los muros de la ciudad están destruidos. Mira cómo está la situación. Esto, y le empezaron a contar todo. Llegó Nehemías, lo delegaron para ir a restaurar prácticamente las puertas y los muros y empezó a hacer un trabajo. Pero mire, la gente que se había quedado ahí, los únicos que no se llevaron eran los pobres. La gente que estaba hasta muriendo de hambre. Ahora piense usted, un cuate no tiene ni para comer él. ¿Será que tiene dinero para pagar impuestos? No tiene nada. Entonces, esa era la cuestión. Entonces viene Nehemías y dice eso. En el tiempo que yo estuve, prácticamente, durante los 12 años, dice, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Es decir, el gobernador, él era el jefe ahí, el delegado, y él tenía derecho a cobrar impuestos, recoger dinero, porque de ahí salía su sueldo y el sueldo de los demás. Entonces viene él y dice,
El pueblo está cargado con deudas. El pueblo está cargado porque no tiene ni para vivir. Y si yo hago eso, lo voy a perjudicar mucho más. Entonces, ¿qué es lo que dice él? Ni yo ni mis hermanos comimos del pan, porque les repito, lo que no quería él era hacer carga para ellos. Porque mire, uno de los aspectos, les repito, que usted tiene que hacer es, hermano, mire, está bien que usted ayude, tiene que hacerlo. La Biblia dice, honra padre y madre, ayude. Pero que no sea una situación en la que ahora, por estar ayudando todo en la casa de sus padres, por ejemplo, ahora tampoco proveen en su propio hogar. Ahí se requiere el equilibrio. Ahí se requiere que usted aprenda a manejar un presupuesto, les repito. Porque ¿cuál es el problema de muchas personas? Que lamentablemente no hacen así, sino, mire hermano, el error está en muchos en que no hacen ahorro. Usted sí tiene que aprender a hacer ahorro, porque si empieza a hacer ahorro, tiene ganas de gastar en algo, ahí tiene el ahorro. Pero ¿qué pasa cuando alguien tiene un evento así, algo fortuito, un accidente de tránsito? Hermano, tiene que ver dónde se endeuda, porque no tiene para pagar, o tiene que pagar en el momento porque lo amenazaron, pagó, qué bien, ya pagó, pero ahora ¿cómo hace para cubrir lo demás? Entonces tapa un hoyo y destapa como 5 hoyos más. Mire el error que hay. Eso se convierte en una carga, hermano, porque no sabe administrar bien, y usted no puede vivir así. Usted tiene que cambiar su manera de pensar y de su manera de vivir. Mire esta. Este es Usai Arquita. Precisamente viene él. Y este Usai llegó con David. Yo creo que él era el extranjero. Sí, pues, no. Este no es extranjero, él era un consejero de David. Y fíjese que mientras precisamente estaban allí, David ya iba huyendo de su hijo Absalón, porque quería evitar la pelea. Entonces, ¿qué pasó? Mientras él está allí, fíjese que pasó algo. Llega Usai Arquita y precisamente llega y se presenta. Y le dice, te voy a acompañar, David, te voy a acompañar. No, le dice él, si pasares conmigo, me serás una carga. Entonces, mire hermano, ahí hay una situación bien delicada, porque a veces hay cargas y que uno mismo las agarra. ¿Cuál es la carga? Hermano, esa está fácil. ¿Cuál es la carga? ¿Ah? Sí, ese es el nombre de él. Pero ¿cuál es la carga? ¿Sabe cuál es la carga, hermano? Comprometerse a llevar a alguien a algo siempre. Ahora, ¿por qué? Porque como dice la hermana, Usai significa prisa. Su silencio no dijo nada. Hermano, yo no sé si a usted le ha pasado de que lo comprometieron. No, hombre, el hermano tiene carro, él nos va a hacer el favor. Usted ni sabía, ya lo comprometieron. Yo no sé si le han hecho alguna vez así, a mí sí. Pero entonces, mire hermano, ¿y qué es lo que hace la persona en lugar de decir no puedo? Se quedó callado. Ahora el compromiso no era para un día, era para todo el año. Se le convirtió en carga, ¿verdad? Está bueno que haga el favor un día, está bueno que haga el favor 2 veces o una vez a la semana o una vez al mes, pero hermano, que ya todos los días hace lo mismo, eso se convierte en una carga. Eso, y ¿sabe qué es lo que pasa, hermano? Mire, lamentablemente eso afecta demasiado, porque entonces ¿sabe qué? Lo que dice David, mire, este hombre dice, si te llevo va a ser una carga, porque de ahí no dice qué edad tenía él, el otro sí, ahorita te lo muestro, pero entonces mire hermano, dice, no, mejor quédate en el palacio y me ayudas desde el palacio. Entonces estuvo bueno, pero mire, él se dio cuenta el problema que podía ser. Pero mire este otro, es Barzillai, que él había llegado y le había dado incluso de comer. Entonces cuando regresa David, le sale precisamente Barzillai. Fíjese. Y cuando le dice David, ¿sabes qué? Qué bueno que me veniste a recibir. Y tú fuiste el que me dio alimentos con otra persona. Venite conmigo y yo te voy a sostener todos los días que estés con vida en el palacio. Yo te voy a atender porque ahí hay suficiente. Entonces viene este Barzillai y ¿sabe qué le dice? Tengo 80 años. Lo que voy a hacer es una carga. Mire. Usted sabe la bendición que es agarrar un bebé de 2 meses, 3 meses, 5 meses, hermano, o una niña ahí,
una pequeñita, ¿qué edad? 2 años. Ay, mire, ahí está Zoe, usted la agarra de la mano, Zoe se va para allá, no molesta a Zoe. Ay, tranquila está, se va con usted. Pero si usted la agarra todos los días, ya no, ¿verdad? Un rato la aguanta usted. Un niño ahí contento, usted agarrando el sobrino, el nieto ahí contento. Pero viene el niño, de repente empieza con berrinche, ahí está tu tata. Salió el problema, ¿verdad? Pero ahora vea 80 años. Uno de 80 años, para comenzar, ya tiene problemas de salud. Tiene problemas para caminar. Tiene problemas de otro tipo. Entonces, hermano, mire, él tal vez requería un cuidado especial. Entonces le dice, mira, si me voy, va a ser una carga. Hay que poner a alguien que se dedique directamente a atenderme a mí. Entonces él fue sabio, le dijo, ¿sabes qué? Mejor me quedo yo. No, mejor llévate al otro. Yo no necesito esto. Entonces, mire, pero vea una cuestión, porque ahora hay un punto interesante, porque este Barzilai lo que significa es hijo de desprecio o bien hecho de hierro. ¿Sabe cuál era uno de los problemas de Barzilai? En primer lugar, ya estaba viejito. Pero él tenía un problema. El problema es que, mire, su nombre, le repito, significa hecho de hierro o hijo de desprecio. Es decir, él estaba acostumbrado ¿a qué? A que todo era un desprecio a la vida de él. Y cuando lo quisieron bendecir, no lo quiso aceptar. No lo supo aceptar tampoco. Mire, hermano, ese es un problema con la gente. ¿Por qué a veces la gente trae cargas? Precisamente porque no aprende a recibir la bendición de Dios. ¿Qué le quieren dar a usted? Mire, hermano, yo veo que usted tiene problemas y le quiero regalar unos lápices para sus hijos que no tienen para ir a estudiar. O unos uniformes usados. Ay, ¿para qué? No, mire, yo voy a ver cómo me consigo unos nuevos, que yo nunca uso cosas usadas. No hay problema. Como lo despreciaron, no recibió algo. Le dieron, mire, esta comida, hice una fiesta ayer de una piñatón en la casa, llegó toda la familia, supuestamente toda iba a llegar, ni la mitad llegó y me quedó una olla así de comida. No sé, a eso no me gusta porque tiene chile. Hermano, solo cosas. ¿Por qué se puso así Barzilai? Mire, usted tiene que tener en cuenta eso, porque ahora ¿qué pasa con Barzilai? No aceptó, pues le dijo, yo voy a hacer una carga. Entonces era el mismo concepto que tenía Job de sí mismo, yo voy a hacer una carga. Entonces el problema no era David, porque David, mire, estando en el palacio era el rey, estando en el palacio le podía dar todos los cuidados que él necesitaba. Necesita enfermera, ahí contratamos. Necesita alguien que lo atienda, ahí tenemos gente. Ahí lo van a tener bien. No, dijo él, prefiero en mi casa, y tal vez ahí sí estaba solito. Mire, hermano, no aprenden a recibir la bendición. Hermano, de las cosas incómodas para nosotros, le digo, no le digo para usted, para mí, es eso cuando le quieren a uno ayudar. Viene alguien, mire, nosotros tenemos carro y así se maneja uno, pero hermano, en algún momento uno no tiene carro. Se descompuso, está en el taller, o se quedó tirado. La cosa es que usted necesita auxilio. Pero ¿qué hace la gente? Viendo cómo resuelve las cosas solito él. Y el otro le dijo, no tenga pena, hermano, si no tiene carro, avíseme, yo lo llevo. No, es que si le pido jalón, después me va a pedir jalón él a mí. Hermano, ¿por qué se pone así? ¿Por qué se pone así si el otro no le está pidiendo nada? Hermano, no aprende uno a recibir la bendición. No tenga pena, yo lo paso a recoger. No, hermano, es que no tengo una hora para salir. Dígame, yo paso. No quiere, fíjese, hermano. Así era este hombre. Y le repito, mire, y una de las cuestiones que tenía era, con la actitud que tenía, es la manera en que trabajó precisamente con sus hijas. Y entonces, mire, ellas como eran de hierro, porque es una de las acepciones, hecha de hierro, las hijas de Barzilai tenían el mismo carácter. El carácter del papá. ¿Sabe cuál era el problema? Entonces ellas empezaron a mandar al marido. No sé si usted conoce a alguien así, pero eso se da en la Biblia, fíjese, hermano. Espero que en su caso no, hermano, porque no dijo a mí, pero no me asuste, hermano. La cuestión es que, mire, vamos ahí, ¿vamos bien ahí? Va. Entonces, mire, el Salmo ese 38, viene el verso 4 del salmista, y dice algo importante, dice, ve, porque mis iniquidades han sobrepasado
mi cabeza. Como pesada carga, pesan mucho para mí. Entonces viene él, mire, él empieza, el verso 3 habla de, mire, es que él llegó a los 3 niveles. Primero, la transgresión, el hecho de que uno comete errores por falta de conocimiento de la ley de Dios. No sabía, se equivocó, está bueno, transgresión. Pero cuando usted ya tiene el conocimiento, por ejemplo, la Biblia dice, no matarás. Cuando alguien ya sabe eso, no matarás, y mata, entonces ya es contado como pecado, porque sabe hacer lo bueno y no lo quiere hacer, ¿verdad? Entonces ese es pecado. Y la tercera es la iniquidad, cuando alguien voluntariamente lo hace para pelear con Dios. Y es lo que él dice, mis iniquidades han sobrepasado mi cabeza, era demasiado como una pesada carga para mí. Entonces, ¿sabe qué es lo que pasa? Lamentablemente, una de las cosas que se vuelve una carga precisamente es las actitudes de rebelión en contra de Dios de la gente. Eso es algo delicado y es donde usted, por supuesto, tiene que ponerle atención a esto. ¿Por qué? Porque mire, si usted no se da cuenta lo que está pasando, esto va a ser algo grave. Porque mire, se recuerda qué pasó con los hijos de Elí, dice la Biblia, y los hijos de Elí no conocían a Dios. Y eran los hijos del sumo sacerdote. ¿Qué era el problema de los hijos de Elí? Que eran personas que lamentablemente estaban dañando a la iglesia que llegaba al templo de Dios. Entonces, en lugar de ser de ayuda, eran de estorbo. Y la gente entonces perdía su comunión con Dios por causa de ellos. Entonces llegó el colmo de la iniquidad y al final Dios los cortó. Pero el punto es, mire, la iniquidad es lo que lo que alguien desea hacer en contra de Dios, peleando con Dios. Y ese es uno de los problemas, porque recuerde usted que cuando llevaron a, ¿quién era? Al apóstol Pedro, ¿y quién era el que lo acompañaba? Juan. Lo llevaron, Hechos capítulo 4, al Sanedrín. Y mientras estaban ahí, aquel hombre, el que capacitó al apóstol Pablo, ¿se recuerda cómo se llamaba? Gamaliel, exacto. Entonces, ¿qué pasó? Tal cosa, sáquenlos un rato y sáquenlos. Miren, les dijo. Aquella vez se levantó un cuate que se llamaba Judas y dijo que era tal cosa, y lo siguió gente y al final desapareció. Después se le levantó otro, no me acuerdo cómo se llamaba, y total de que se levantó y pasó esto y lo otro y desapareció. Ahora se levantan estos. ¿Para qué se meten a problemas? No hagan eso, dice, no sea que a ustedes los hayan peleando contra Dios. Porque mire, una iniquidad es eso, la gente puede estar peleando contra Dios porque no está de acuerdo con eso, no está de acuerdo con algo, porque mire, hermano, es para pelear. Y les repito, es lo que dice, las iniquidades se volvieron una pesada carga, porque hay algo que está haciendo y que sabe que está mal, pero no lo quiere soltar. Y eso es algo, hermano, donde usted tiene que definir su corazón, qué es lo que va a hacer. Y entonces cuando la gente hace eso, las cuestiones van a ser más cómodas. Porque mire, ahí es por ejemplo donde habla de, Pablo le escribe a Timoteo y le dice que lamentablemente en la iglesia había, dice, gente, mujeres en este caso decía, cargadas de pecados llevadas por diversas pasiones. Cuando se habla en ese aspecto, recuerde esa pasión, se habla el deseo inmoderado, deseo desenfrenado, se puede traducir también, o lascivia, es decir, cuando alguien tiene en exceso un deseo de algo. En este caso se puede hacer una traducción como un problema de orden sexual, pero se puede traducir cuando la gente tiene demasiadas pasiones que lo están alejando de Dios. ¿Qué puede convertirse en una carga? Hermano, el hecho de que la gente está haciendo algo que realmente lo que está haciendo es alejándolo de Dios. Mire, yo le estaba contando ayer a Irma esto, porque fíjese, salimos con mis hijos. El jueves, hermano, yo me levanto temprano, me pongo a estudiar lo que me correspondía, no sé, tal vez unas 2, 3 horas estuve estudiando. Después me fui al estudio, el de pastores que había, estuvimos un tiempo por ahí, salí, regresé a la casa, seguí estudiando, nos fuimos, venimos aquí, vine a enseñar y nos fuimos. Pero el viernes estuvimos ocupados en una situación, hermano, pero sí le voy a decir lo que a mí me pasó. El viernes, yo me levanté temprano, antes 5 y algo me levanté, me bañé y nos preparamos, nos salimos. Pero me pasó algo en todo el día, le dije a Irma, en todo el día
no leí la Biblia. En todo el día no escuché un tema. En todo el día no me puse a adorar. Medio oraba en algún ratito mientras iba manejando, pero hermano, ese día no tuve comunión con Dios. Un día. Y le dije a Irma, mira, me di cuenta el día difícil que es para uno estar así, porque entonces uno viene y considere usted, ¿por qué le digo? Porque aquí se está hablando de alguien que, mire, tiene iniquidades, otro que tiene pecados, pero tiene una carga, y lo que hace eso es que lo aleja de Dios. Y le digo, mire, a mí me pasó un día sin estar buscando de Dios. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando una persona está en esa condición? Que se tiene que levantar todos los días de madrugada y regresa tarde a su casa. Es lo que dice la Biblia, por demás es que se levanten de madrugada y por demás es que se vayan hasta desvelados, y si Jehová no está guardando la casa. Lo fundamental es que la gente tiene que aprender a buscar de Dios, porque entonces esa carga lo que va a hacer es que lo va a alejar de Dios. Hermano, de veras, mire, por eso es una pregunta para usted: ¿cuánto lee de Biblia al día? ¿Cuánto ora? A 3 veces al día, desayuno, almuerzo y cena. Y las refacciones no ora entonces. Entonces, mire, hermano, es importante que uno tenga la comunión, porque le repito, esa es una carga. ¿Cómo se suelta la carga? Con el conocimiento de Dios. Eso usted y yo lo necesitamos en algún momento, fíjese, hermano. Pero entonces sigamos ahí, porque mire, viene el apóstol Pablo, el apóstol Pedro. Hechos capítulo 15, es cuando le están escribiendo a la iglesia de los gentiles. Mire, la iglesia había desarrollado inicialmente en Jerusalén, Pentecostés 120. Viene el apóstol Pedro, predicó 2 veces, se adhirieron 8,000 personas. Ya ahí habían 8,120, pero todos eran del pueblo de Israel. Pero la orden de Dios, Hechos 1:8, es Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces llegó el momento donde a partir de Hechos 10 se convirtió Cornelio y empezaron los gentiles a convertirse y todo iba bien. Pero pasó algo. Fíjese que ahora vienen ellos y los judíos que estaban saliendo de precisamente Jerusalén decía: usted recibió a Cristo, qué bien, ya se bautizó en agua. Sí, hermano. Bueno, ahora tiene que guardar la ley, porque si no, no puede ser salvo. Y empezó la controversia, el problema, y se hizo el concilio en Jerusalén. Entonces les escribieron a las iglesias y le dijeron: miren, le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerle ninguna carga. ¿Qué carga? Usted, hermano, en su vida espiritual no tiene que tener cargas, porque dice, las 4 limitaciones que tiene un cristiano es: 1, sacrificado a los ídolos; 2, la sangre; 3, ahogado; y 4, fornicación. Es decir, cuando habla de los sacrificados a los ídolos, mire, estamos celebrando el día de, usted sabrá de quién, y le dan, obviamente eso lo tiene que evadir. Dice, ¿qué otra cosa? Sacrificado a ídolos. Lo segundo, de sangre. Uno de los aspectos, mire, y por eso es donde da problema, porque en el caso nuestro, por cierto, le digo, hay gente que le gusta comer la famosa morcilla. La morcilla es sangre coagulada. Sangre de animal lo echan en, ¿cómo se llama? En la tripa esa. Lo echan, y la verdad yo lo probé hace muchos años y es muy, bueno, a mí me gustó porque lo hicieron bien. Le digo, me gustó, pero yo no como, yo comí una sola vez. Pero esto, la Biblia nos pone una limitación. Nada como hacen algunos de que, hermano, a Drácula, ¿qué es lo que le gusta? Chupar sangre. Ese no podría ser cristiano, fíjese. Ese se lo llevaría el río en el Evangelio. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Se tiene que abstener de eso. Se tiene que abstener, aquí de ahogado. El ahogado se hablaba precisamente la manera en que mataban el animal. Por ejemplo, la gallina. ¿Cómo hacía? Solo pum, le torcían el cuello. Y ya, mire, si su esposa hacía eso, tenga cuidado, hermano, no le enoje. Por cierto, no sea que un día se le active eso otra vez. Entonces viene y le hacían así, pero lo que hay que hacer, mi mamá hacía, le arrancaba la cabeza y soltaba la sangre. Ese es el aspecto de ahogado, en aspecto de alimentación. Pero vea, las limitaciones están básicamente en situaciones de comida. Y la otra cuestión obviamente habla de pecado sexual. Limitaciones, de ahí usted tiene libertad a muchas cosas en el Evangelio. Pero entonces si viene la gente y le ponen una carga adicional, entonces esto, mire, por eso no podemos ponerles una carga, no podemos ponerle, porque con esto es suficiente en su comunión con el Señor. Usted sí tiene libertad de muchas cosas,
Mire, en comida, como decíamos, si a usted le gusta comer ¿qué? Culebra, no hay problema, coma. Lo único es que no invite, ¿verdad? ¿Qué le gusta comer? Chucho, coma chucho, hermano. No hay pena. De todas maneras ya comió. Porque mire, hermano, si caballo ya comió también. Usted dijo, esa carne está mera rara, no sabe por qué. Fue a comer comida china a saber qué lado. Hermano, mire, ratas, y pues, ya en lugar de camaroncito le dieron eso. Ya comió, hermano, así que no sea el de la boca chiquita. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Le repito, usted tiene libertad, si le gusta, coma. Ese no es problema para nosotros, ni para usted. Pero el punto es, de esto se tiene que abstener. Pero si alguien dice, no, hermano, es pecado, porque el Antiguo Testamento, hablando de alimentos, decía, no se puede comer carne de cerdo. No se podía comer, ¿qué más? Conejo. ¿Qué más? Camello. ¿Qué más? Y así otros animales. No me recuerdo ahorita. La cosa es que, mire, no se podía comer. Entonces, hermano, ¿qué decía la gente? No puede comer de eso. Y eso, mire, según de Timoteo, que creo que es capítulo 3, verso 1, dice que en los postreros tiempos habrá gente que dice que prohibirá comer alimentos. Va a prohibir comer algún tipo de alimentos, los cuales usted puede comer con acción de gracias. Y la otra cuestión es eso, hermano, de que mire, de veras, si usted ora por los alimentos, Dios los santifica. Por eso cuando dijeron, Hechos 10, Pedro, le pusieron el lienzo y mata y come. No, digo, jamás ha entrado cosa inmunda en mi boca. Lo que yo he limpiado, no ya me estoy inmundo. Él podía comer ya. Pero les repito, esas son situaciones de costumbres. Allá en Corea, si usted va, así como ve colgada aquí en la carnicería la pierna de una res y todo, bonito lo ve usted, allá colgados los perros. Y dice, denme una pierna de perro, esa se ve galana. No hay problema. Costumbres. Les repito, eso no debería ser una carga, los alimentos para usted. Pero ahora les repito, si es algo dedicado ya directamente a una cuestión, mire que hicimos tal situación, ahí sí tenga cuidado. Mejor no lo agarre, ¿verdad? O le tiene desconfianza. ¿Quién le dio a ese hermano que tiene tanta desconfianza? Mi suegra. A la nombre. Esa su suegra lo ama porque ve que está delgado. O si está gordito es para que mantenga la línea. Entonces, hermano, no haga así. Mire el apóstol Pablo. Bien, él dice, cuando estuve con vosotros, a nadie fui carga. Y dice, me guardé y me guardaré de seros una carga. Porque, dice, yo mismo no fui una carga para vosotros. Entonces, ¿cuál es la situación? Mire, una de las cosas que uno debe de aprender es a no ser carga para los demás. Mire, hermano, ese es uno de los aspectos que uno debe de aprender en todo momento. Porque, mire, depende de... Recuerde, lo platicamos en algún momento, las 3 decisiones del joven es, 1, ¿qué va a estudiar? Segundo, lo que él estudie, así tendrá una capacidad y sobre eso va a obtener la segunda parte, de qué va a trabajar. En base a estudios consigue trabajo y en base a trabajo así consigue la pareja que necesita, la tercera decisión. Un cuate, mire, que está ahí trabajando en un bus de brocha, así le dicen allá, trabajando en un bus, está bueno, tiene trabajo. Pero ¿cuánto gana él? ¿Qué ambiente tiene? ¿Qué aspiraciones tiene para obtener una pareja como él desea? Hermano, ¿qué iba a hacer? Mi amigo en la zona 5 le gustaba una chica de ahí, fíjese, de ahí que era de los jóvenes, y mira, me gusta, sí, pero es que mira, pero ella siempre anda en carro, a donde va, siempre carga carro. Y ese cuate, solo en bus. Ahí ya tenés un problema. Tenés que considerar ese aspecto, le digo, porque eso te puede dar un poco de problema. La cuestión es que ella vio de veras, él no estaba en condiciones de poder aspirar a mantenerla igual o mejor. Tenía que buscar algo a lo que él pudiera. Y ese, le repito, ¿por qué? Porque uno tiene que aprender a no ser carga. ¿Y por qué le digo esto? Porque mire, hermano, está bien, hay momentos donde su hijo no tiene trabajo, hay que ayudar,
Pero que tenga 5 años y no quiere buscar trabajo, ahí sí es problema, hermano. Ahí sí es problema porque ahí sí se convierte en una carga. Ahora, ¿por qué se convierte en carga? Porque uno no enseñó. Y realmente, mire, hermano, alguien que no quiere trabajar, no es lo mismo que busca trabajo y no encuentra. ¿Verdad? Es distinto. Porque también hay gente que busca trabajo pero no le gusta nada. Quiere jefe y no está capacitado para eso. Entonces, mire, le ofrecen algo, no es que muy temprano hay que llegar, no es que sale uno muy tarde, no es que se cansa uno, claro, hermanos. Pero hay oportunidad, esa es una situación que se da. Me acuerdo una persona me dijo hace algún tiempo, mire, a mi hijo se graduó, él creo que es ingeniero y esto y lo otro, y no le sale trabajo y va a entrevistas y en nada le sale. Hasta que de repente se dio cuenta que el hijo tenía algo, pero no preguntaba con los padres, sino le preguntaba a la chica. ¿Tú qué piensas de eso? La chica le decía, ahí te van a explotar, no vale la pena. Y la chica no trabajaba. Hermano, dormido ese cuate también, ¿verdad? Entonces por eso no conseguía, hasta que ella se dio cuenta, ahí sí. La mamá tenía un carácter así como usted, hermana, y entonces así lo agarró. Y aquí trabajás y trabajás. Y me decía, mire, un día lo mandaron a capacitarse al interior. Varios días, y él estaba ahí, mamá, ¿y qué hago? ¿Qué? ¿Tener dinero? Ahí está. Tengo poco, come poco. ¿Y qué hago? ¿Qué? No, andate a pie, en bus. Y así, mire, hasta que aprendió. Dejó de ser una carga. Eso es algo que usted tiene que aprender en algún momento. Mire, Salmo 26, verso de nada, dejemos ahí está, mire, dejemos con este. Viene un hombre llamado Jesús y le dijo 11 veces, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los gentiles. Y cuando lo agarren los gentiles, obviamente lo iban a lastimar y lo matarán. Me matarán, dijo él. Pero dijo, al tercer día voy a resucitar. Él ya les había explicado. Recuerde que incluso en ese momento se pusieron a pelear. Si se muere Jesús, ¿quién es el nuevo jefe? Yo, dijo Pedro, porque fui el primero que llamaron. No, dijo el otro. Judas dijo, no, porque a mí me tiene más confianza, me tiene la bolsa. No, dijo Juan, porque yo me recuesto en su pecho. Y mire, cada quien quería ser el mayor. Entonces, si usted se recuerda, San Juan capítulo 13, llegaron, comieron el cordero pascual, agarró Jesús la toalla, se la ciñó, agarró la palangana y le lavó los pies. Era actitud, precisamente, de humildad. Y Pedro dijo, jamás me lavarás los pies. Si no te lavo, no tienes parte conmigo. Ah, bueno, dijo él. Total, le lavó y le dijo, si ustedes quieren ser el mayor, pero el que quiera ser mayor entre ustedes, tiene que ser servidor de los demás. Entonces, mire, salieron de ahí, estableció la Santa Cena, todo iba bien. Pero entonces agarró a los tres, mire, los que eran de mayor confianza, Pedro, Juan y Jacobo. Y dice, mi alma está, ¿cómo dijo él? Triste, hasta la muerte. Si estaba así, Jesús ya sabía lo que iba a venir. Incluso se recuerda usted Mateo capítulo 17, cuando sube al monte de la transfiguración, ¿con quiénes hablaba? Moisés y Elías, un muerto y uno que fue trasladado vivo. Y dice que se pusieron a hablar de los eventos que estaban por venir. Dentro de ellos era la muerte de Jesús. ¿Le iba a doler? Claro que le iba a doler. Jesús tenía un cuerpo, se cansaba, por eso se quedaba dormido en la barca. Hermano, entonces viene él y dice, mi alma está así triste, acompáñenme 1 hora para orar. Con gusto, Señor, ¿qué quieres que hagamos? ¿Nos quedamos parados? No, solo tienen que velar, despiertos. Amén, dijo Pedro, no te preocupes, yo estoy acostumbrado a eso. Y se fue Jesús a orar, solo él. Y cuando fue, ¿qué pasó? ¿Cómo los encontró? Durmiendo. ¿Y qué pasó? No que me iban a acompañar. Perdón, Señor, solo fue un momentito de hule, ¿verdad? Entonces dije, ahora dijo, ya no tienen que velar, ahora hay que velar y orar. 2 cosas, porque era preparación para ellos también. Entonces viene y hermano, en total dice que llegó y ¿cómo los encontró? Durmiendo, pero viene, dice, porque sus ojos estaban cargados de sueño. Ahora hay 2 cosas interesantes, porque mire hermano, uno de los aspectos en lo literal, usted si hermano se cansa, se levantó temprano, ¿quién no se va a cansar?
hizo un esfuerzo físico mayor de lo que normalmente hace, se tiene que cansar. Es normal que le dé sueño. Pero lo que ya no es normal, hermano, es cuando venga una carga de sueño en la vida espiritual. Solo agarra la Biblia, la abrió y ¡pum!, de una vez. Eso ya no es tan normal. Hermano, no es normal que cuando uno está ya con la palabra, le llegó el sueño en la predicación. No es normal que cuando la gente está hablando de cosas, el partido este, que el equipo suyo, que el equipo el otro, hermano, el que más habla, solo empieza alguien a compartir algo de Dios, ya, le dio sueño. Ese sí tiene problema, porque cuando está cargado de este sueño, hermano, ¿no será que el enemigo lo esté estorbando? Porque es lo que dice la Biblia: despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos. Entonces mire dónde estaba metido. Está metido con gente que lo que menos habla es cosas de Dios. Eso es algo que usted tiene que tener claro en algún momento, porque ¿sabe qué ocurre? Lamentablemente hay errores en ese sentido. La gente a veces quiere que todo vaya bien, pero tiene los ojos cargados de sueño. Ahora, ¿para qué le sirven los ojos a usted? Para ver. Ahora, si en el aspecto literal usted no puede andar así con ojos cerrados, en el aspecto espiritual, con mayor razón, tiene que tener ojos abiertos. Porque la Biblia dice que el ojo es ¿qué? La lámpara. ¿De qué? Del cuerpo, efectivamente, del alma, del cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tu ojo está sano, ¿qué dice? Todo tu cuerpo lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, cuerpo está en oscuridad. Entonces mire el peligro que hay de tener los ojos cargados de sueño, porque ¿qué va a pasar? Se le va a cerrar. Y entonces mire, hermano, ahí es donde la gente no ve la realidad de las cosas. Mire, le contaba también a Irma, porque yo fui con un hermano ese sastre ahí en la zona 5. Yo mire, cuando yo me convertí hace más de 30 años de ahí, de eso, este hombre ya estaba a cargo de una iglesia pastoreando. Le hablo hace más de 30 años. Es decir, él tendrá tal vez, no sé, más de 40 años de cristiano, tal vez. Pongámosle 40. Fíjese, y nos pusimos a hablar y me dice: mire usted, pero yo miro a fulano y tal, me empezó a comentar él, y Dios cómo lo usa en esto, y no sé por qué la gente lo critica. Le digo, porque ese está con los ecuménicos, andaba hace poco con los católicos, estaba ahí en un evento de católicos, ¿y qué tiene de malo?, dice. Y que mi hermano, mire, tiene problemas con sus ojos, cargados de sueño, porque no puede ver el peligro que hay. Es un gran peligro que hay, hermano. Y que le repito, si la gente va a hacer, lo ve todo igual. Eso es peligroso. Porque mire, el que tiene, yo no sé si usted ha estado así en algún momento, ya en sueño lo literal, de que ya se duerme uno, hermano. Ya quisiera dormir y no puede, pero está cabeceando. Es terrible, hermano, eso es terrible. ¿Sabe qué es lo que pasa cuando uno está con mucho sueño? Hermano, uno pierde la sensibilidad, uno no tiene los sentidos activos completamente. Y usted solo vio que pasó alguien. El que tenía que controlar que no entrara, ese fue el que entró. Usted le abrió porque no tiene los ojos plenamente abiertos. ¿Sabe qué es eso? En el aspecto espiritual no puede discernir. Y si la gente no puede discernir, va a creer que todo lo que hay es de Dios. Mire, ¿todo por qué? Porque tiene una gran carga en los ojos. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted, hermano? Considerar en algún momento esto. Vamos a ver. Ahí está, mire. Esta otra, terminemos con esta. Éxodo capítulo 6, verso número 6. Esa es la promesa de Dios. Dice: os sacaré de las cargas de los egipcios. Mire, ahí ese es Misraim, ¿verdad? Es lo que se dice Egipto. Pero entonces, mire, el lugar que estaba ahí habla de dos aspectos fundamentales. Uno, Egipto en la Biblia es figura del mundo. Fíjese, uno es la figura del mundo. ¿Y eso qué dirá usted? Pues mire, cuando vieron a Moisés cavar las hijas de Jetro, ¿y por qué tan temprano vinieron? Porque un egipcio nos libró, nos protegió. No era egipcio, era del pueblo de Israel, pero ¿cómo estaba vestido? Como egipcio. ¿Qué costumbres tenía? La de los egipcios. Mire, Moisés dice la Biblia cuando él habló con Dios, Éxodo capítulo 3,
Señor, no me mandes a mí porque yo soy tartamudo. Así lo dice. Otras dice, soy incircunciso de labios. Tenía mucha carne en la boca. Pero, ¿qué le enseñaron a Moisés? Cuando usted lee Hechos capítulo 7, viene y dice, en la cuestión que tenía Moisés es que él fue enseñado en todo lo que los egipcios sabían. ¿Qué sabía Moisés de matemáticas? ¿Qué sabía de arquitectura? ¿Qué sabía de guerra? ¿Qué sabía? Era bueno para hablar si él era el candidato para ser el siguiente faraón. Estaba bien capacitado. Él sí podía hablar, pero ¿cómo hablaba? Como egipcio. ¿Cómo habla un su amigo que no es cristiano, hermano? ¿Ah? Un su amigo que es egipcio, ¿cómo es para hablar? Hermano, una boquita que lo asusta a uno. ¿Verdad? Si le va bien, solo le echa maldiciones a la gente. Si no, primero le echa la gran maltratada. Es un hombre que habla solo lo negativo. Mire, alguien así. ¿Y qué es lo que dice? Le sacaré de la carga de los egipcios. Le sacaré no solo su conducta como a Moisés, sino le saca precisamente los hábitos de los egipcios, lo que la gente aprendió en esa época. Hermano, de los problemas que nosotros tenemos es las costumbres que usted agarró cuando no era cristiano y todavía lo quiere alguien poner en práctica. Ya sabe que no es de Dios, pero lo hacen. Ese es un problema porque es de lo que dice, los voy a librar de esas cargas, de las cosas que ya usted no tiene que hacer. Hermano, hay cargas porque llega la gente a hacer cosas que no tienen un fundamento bíblico. Porque es la costumbre. Por agarrar costumbre, no hace lo que Dios le agrada. Recuerde que cuando llegaron con Jesús, dijeron, ¿por qué tus discípulos rompen la tradición de los ancianos? Y esa palabra tradición en el griego es 666. ¿Qué es lo que pasa en algún momento? A veces la gente hace lo mismo que hacen los demás. ¿Qué hacen aquellos? ¿Vamos a ir a alegar? ¿Vamos también? ¿No? ¿Qué hacen aquellos? Mire, hermano, yo tengo mi amigo, él es mexicano, ahorita que están con el gasolinazo, el que... Conozco una serie de pastores y ahí miro, pero este es el único que siempre anda poniendo cosas del gasolinazo todos los días. Ay, ¿qué hay que ir a alegar? Ahí está poniendo él. Costumbre de Egipto. Conocí otro, él era el que había organizado el sindicato en la empresa donde estaba. El cristiano. Eso que lo haga la gente que no es cristiana. Es que no alcanza, pues ore o cambie de trabajo. Pero hermano, mire, la carga de los egipcios. Una de las cosas que usted tiene que hacer, precisamente, les repito, es evitar esas cuestiones. ¿Qué carga tiene usted? Yo no sé, hermano, pero mire, hay cuestiones que tendríamos que ver. Mire, te termino ahí diciendo porque ¿qué hacían los religiosos? Ataban cargas pesadas y difíciles de llevar. Pero dice que ellos ni con un dedo querían, ¿qué? Moverlas. Eso sabe qué es, hermano. ¿Cuál es la carga? La hipocresía. Es que usted sí debería ir todos los días a la iglesia y ese no va. Es que usted debería orar siempre, pedirle a Dios y ese no ora. Es que usted debería leer la Biblia y él no la lee. Es que usted debería ser espiritual, ese no lo es. Hermano, esa es la actitud hipócrita. Y usted no puede vivir así, ni dejar que alguien le ponga esa carga. Porque mire, dice, es que para eso usted debería hacer tantos días de ayuno. Y sobre todo usted que lo necesita, dice, ¿verdad? No solo por la necesidad, sino porque se pasó de peso. Pero entonces, mire, hermano, le quieren imponer a uno algo. Usted tiene que hacer, eso no es así, hermano, porque le repito, en la vida espiritual Dios nos da plena libertad. Usted sabe cómo busca de Dios, usted sabe en qué momento sentarse a leer, usted sabe en qué momento tiene su corazón preparado para escuchar la voz de Dios. Pero hermano, no lo haga todo porque el hermano lo hace así, yo también. No, jamás haga algo como eso. Porque entonces, le repito, se convierte en una carga. Él sale a evangelizar todos los días, yo también, no, pero él tiene tiempo, usted no. Él es dueño de negocio, agarra su tiempo como quiera. Usted no, usted trabaja y trabaja en la capital. No tiene el mismo tiempo, pero sí sirva a Dios. El punto es eso, mire, hermano, no se deje cargar, no deje que alguien le imponga lo que usted tiene que hacer. Es que usted, como dicen, usted a sus hijos debería hacerles esto y esto y esto y lo otro. Y hermano, cuando uno tiene hijos, ahí se da cuenta que no es solo de hablar, es de vivirlo. Porque ¿quién no tuvo problema? ¿Quién no alegó por el hijo ajeno? Cuando era soltero, esos patojos son mal hablados, son malcriados, son... Sí, cuando uno tiene hijos tal vez eran iguales o peor. Hasta ahí se da cuenta uno que no es solo de hablar, ¿verdad, hermano? Así que mire, no es de tener actitud hipócrita. Es de que, hermano, usted no se deje impresionar por alguien que quiera que haga como ellos creen.
Usted lo que tiene que hacer es, Señor, eso es lo que te agrada a ti, porque si usted hace eso, hermano, lo van a meter a problemas. Pero miren, dejémoslo ahí, porque esa es la carga del dinero. Fíjese, viene Roboam, y le dice precisamente el pueblo cuando lo eligieron, mira, tu pueblo está aquí. Es el pueblo que Dios le dio a David. Sí, dijo él. Pero entonces fíjate que hay un problema. Mientras Salomón era el rey, nos puso cargas de dinero. ¿Por qué dijo él? Porque vino él y dijo, hay que construir el templo. Entonces nos puso impuestos grandes, nos puso el tiempo de la leva, es decir, trabajo forzado, y les empezó a explicar todo. Pero entonces vienen ellos, dice, ahora ya el rey, ya tu papá, ya construyó el templo, ahora ya no hay necesidad de ese impuesto, no hay necesidad del trabajo así. No, y le empezaron a explicar y le dijo, ¿saben qué? Denme unos días, voy a consultar. Y le preguntó a los ancianos que aconsejaron a Salomón y le dijo, sírvele a este pueblo y este pueblo te servirá por siempre. Y le dijo a los muchachos que habían estado con él, y le dijo, no te dejes de mostrarles quién es el rey aquí y hacer tu voluntad. Y por eso dividió el reino. Pero ¿sabe cuál era la carga? La carga era de impuestos. ¿Y eso qué dirá usted? A veces, hermano, una de las cargas más graves que lleva la gente en algunos lugares es el dinero. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque mire, hay iglesias donde lamentablemente lo que le están pidiendo a la gente es usted dé, usted ofrende, usted pacte, usted dé y siempre dé. Si dio, qué bueno. Si dio poco, qué lástima. Tiene que dar más. Y están imponiéndole a la gente una carga que lamentablemente, le digo, ni siquiera Dios está pidiendo. Porque Dios solo puso un parámetro, ofrenda y diezmo y nada más. No hay necesidad de andar recogiendo dinero en las iglesias para todo. Hay cosas que no están bien. Le digo porque cuando nosotros nos convertimos ahí en esa iglesia era el día del haber. Ese día llevaban de todo, para todo el año. Pero realmente si la iglesia maneja dinero y maneja bajo presupuesto compras, hermano, no necesitamos comprar cosas así de última hora, con emergencia, eso no está bien. Y esa carga lamentablemente afecta a mucha gente porque se siente comprometida y siente que está mal. Mire, mi amigo me contó hace años precisamente eso. Él estaba aquí adelante por Milpas Altas y me dijo algo, que una persona de la iglesia que llegó con él, ella asistía a otra iglesia. Y en esa iglesia estaban en proceso de construcción y la hermana, no me recuerdo si había ofrecido dar 200 o 300 tamales así a cada semana para el trabajo. Y hacía la labor, lo vendían y esa la ganancia era para la construcción. Pero un día hubo problemas en la iglesia y lamentablemente a ella la sacaron de la iglesia. Ahora, ¿qué pasa si a usted lo sacaron de una iglesia? Hermano, se desentiende uno de todo, ¿verdad? Pero llegó el cuate que la había echado y le dijo, mire, usted ya no es de la iglesia, pero usted tiene un compromiso con Dios y es para construir el templo. Entonces, cada semana va a venir alguien a recoger el dinero. Y llegó, ¿y sabe qué? Sí lo entregaba. Hasta que llegó una iglesia del ministerio y habló con el pastor, le dijo, mire, esto y esto estoy haciendo, usted no tiene que hacer esto porque lo que le pusieron fue una carga. Nosotros aquí, por cierto, no hacemos así, hermano, de tanto, no. A mí me cae mal eso de que cojan dinero. Aquí nosotros tenemos dinero. Si usted quiere dar, para eso hay sobres. Y póngale, hermano, esa bombilla no me gusta, cámbiala, ahí está el dinero, pero que vaya registrado. Porque la contadora lo tiene que controlar también. Pero no es correcto, hermano. Ese es un problema que se da. Y les repito, esa carga hace que la gente hasta se pueda alejar de una iglesia y eso no es correcto. ¿Por qué la gente está vacunada contra el evangelio? Hermano, porque lo que piensan del evangelio es todo el dinero y todo es para enriquecer a alguien. No debe ser así. Usted vive de una manera íntegra y Dios lo va a bendecir. Amén. Cierre sus ojos un momento, hermano. Cierre sus ojos y mientras usted está ahí con sus ojos cerrados, pues yo le hago una pregunta. ¿Ha tenido cargas usted en su vida? ¿O ha manejado últimamente una carga que le está estorbando su vida espiritual? No sé. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer?
tenemos que acercarnos a Dios. Porque lo que Dios dice no es quédense cargados, sino dice, venid a mí. ¿Quiénes? Todos los que estéis trabajados y cargados. ¿Y qué dice? Yo os haré reposar. Una de las cosas que necesitamos, hermano, es que usted no se quede con una carga. ¿Qué ha vivido usted? No sé, pero hágame un favor. Póngase, véngase. Vamos a orar por usted si me ayudan quitando las 10 que...